Capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Si tiene una Biblia, porque es donde iniciamos la semana pasada, y básicamente estamos hablando acerca de esto que se le llama un informe de gobierno, si usaran ese término en cuestión de cada vez que se hace un reporte o se traza la visión de hacia dónde vamos como iglesia. Una de las cosas que están por suceder, que son súper emocionantes y que están en sus boletines, es que dentro de 2 domingos, el 26, tenemos nuestra primera reunión oficial, orientación informativa con respecto al campamento de fútbol soccer. Y menciono eso porque los que conocen la iglesia han estado aquí, recibiremos cientos de personas, cientos de niños. Y menciono todo esto porque este tema tiene que ser un tema que desde al principio, como luego decimos en el vestíbulo, en el lobby de la iglesia, teológicamente, relacionalmente, en todos los aspectos, sea el que la gente sepa. En otras palabras, pongamos nuestras cartas sobre la mesa. Conforme estás visitando o tienes tiempo aquí en la iglesia, no importa quién sea, de dónde vengas, mi intención es que cada enero pongamos las cartas sobre la mesa. Y tal vez lo hemos hecho múltiples veces, múltiples eneros, pero el punto aquí es retomar la conversación de la cual iniciamos la semana pasada. Y básicamente lo que establecimos la semana pasada es el hecho de poder, can you guys give me the slides please? Es el hecho de poder entablar esta conversación donde entendemos que tanto el gobierno como la iglesia, ambos son ministros de Jesucristo. Fueron creados por Dios, fueron creados para Dios y son sostenidos por Dios. Esa es la perspectiva de la Biblia, desde el principio de la creación. Ahora, este es un tema en el cual estamos tocando, que es la iglesia, es obviamente que es importante, pero este tiene que ser tocado, considerado por diferentes razones. Una de ellas es que estamos en el año de elección. Este es el año en que elegimos un presidente como nación. Mi papel, nuestro papel como iglesia no es decirles por quién votar y cómo votar y eso, ese no es el papel de uno. El papel de uno es que retomemos la conversación para, una vez más, entender la función, la esencia, la razón por qué existen, tanto el gobierno, el Estado, como en este caso también la iglesia. Lo difícil de esta conversación desde la semana pasada es que ambas entidades, ambos ministros o siervos de Dios, trágicamente nos hemos confundido y tenemos un caos, hasta cierta manera, en diferentes maneras. Y entre paréntesis, este es como manera de comercial, pero es parte de lo que quiero decirles. Déjenme ejemplificar esto. Los gobiernos de hoy en día, implicando o asumiendo que gradualmente y radicalmente nos hemos movido a una mentalidad secular, donde nuestros gobernantes y líderes no tienen un punto de referencia en la palabra de Dios. Inclusive no tienen punto de referencia en ninguna religión. Estoy hablando de gobiernos seculares. Estados Unidos, para allá vamos. Canadá nos lleva a la vanguardia. Europa va en situaciones más avanzadas. El problema con ser una cultura, un gobierno, una generación sin una referencia religiosa, específicamente la palabra de Dios, porque no es nada más religión por religión, pero es la palabra de Dios, es que cuando pensamos en esta fuerza imparable, en este movimiento, en esta religión que avanza y crece en pasos agigantados llamado el Islam, cuando se trata de estos ataques terroristas, por ejemplo, que van en contra de los gobiernos, que van en contra de la vida de estas comunidades, el reto es que este movimiento del Islam o religioso, su motor de arranque es la religión. Es el concepto que ellos tienen de Dios. Entonces, cuando tienes un gobierno como Alemania, como Francia, como muchos otros, y que eventualmente seremos nosotros, porque para allá vamos, donde nuestro gobierno es procesado, dirigido, decisiones, legalización, cosas que hacemos, no tienen esa referencia religiosa, yo veo una desaveniencia en cómo nos enfrentamos unos a otros. Porque otra vez, este movimiento llamado Islam, que está arrasando, está literalmente evangelizando con una fuerza imparable. Trágicamente los gobiernos estamos en desaveniencia cuando nuestros líderes no entienden o no les importa una perspectiva religiosa. ¿Qué hacemos al respecto? Esa es la razón por qué estamos hablando de esto. Porque, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando es de que el gobierno, como ministro del Señor, fue dotado, fue ungido, fue puesto para tener autoridad. ¿Cómo lo sé esto? Ahorita lo voy a explicar más, pero en mi mente yo voy a Génesis, cuando Adán y Eva son sacados del huerto. Sí, el Señor pone un ángel con una espada para enforzar cierto tipo de, ¿qué cosa? Autoridad. Entonces, la tragedia con el gobierno es que autoridad la ha traducido como autonomía, donde en lugar de separar al gobierno del Estado, el gobierno de la iglesia, lo hemos separado de Dios. Entonces, el gobierno está ejerciendo autoridad separada de Dios. Y ustedes y yo sabemos que a manera personal, a manera colectiva, a manera global, cualquier persona
cualquier entidad, cualquier individuo, cualquier grupo que ejerce su autoridad, porque todos la tenemos. Tú tienes autoridad sobre tu cuerpo, tienes autoridad sobre tu esposa, sobre tus hijos, tienes autoridad en diferentes ámbitos, tienes autoridad cuando manejas, porque tienes el poder con ese vehículo de hacer algo positivo o negativo. Cada vez que separamos este componente del Dios que nos dio la autoridad, cosas trágicas suceden. Y lo trágico típicamente es causarse dolor ¿a quién? A sí mismo y a los que amamos. Por lo tanto, la tragedia es que hemos creado, abrazado, promovido un gobierno en el cual queremos, en lugar de tener libertad o autoridad, tenemos libertinaje y autonomía. Yo sé que no es un mensaje muy popular y probablemente nunca pueda yo lanzarme a correr como líder de la política con ese tipo de mensajes, pero hey, ni modo, eso es lo que la Biblia enseña. En cuestión de la iglesia, no cantamos mal las rancheras. ¿Por qué? Porque trágicamente hemos confundido la salvación como moralismo. Trágicamente hemos dicho que la salvación es simplemente que Dios viene a tu vida a través de una oración y el resto está literalmente dependiendo de ti. Que mientras no vuelvas a caer en las costumbres que tenías antes, que no te agarren en la maroma, que no se dé cuenta la esposa, que no, todo eso, y mantén una vida en la cual, porque gente mala son los de los carteles, ¿verdad? No nosotros. O sea, gente mala son los que tienen tatuajes y están en la cárcel. Sí, ese es moralismo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces hemos confundido y hemos dicho, ok, Cristo me puede salvar al principio, pero realmente lo que necesito es la gracia de Dios que sea suficiente para mantenerme en línea y no salirme de la línea donde debo de mantenerme. Y al final, cuando cierre mis ojos en este mundo, ojalá, ¿qué decimos? ¿Los abra en dónde? Pero siempre esa incertidumbre de que es tú, es que no sé, porque si realmente... No, si yo soy el único. Si estamos en eso, eso es lo que creo que es lo que hemos predicado como evangelio. Ok, todo esto es un problema serio porque esta semana estuve escuchando una conversación de un ateo, que es un ateo de mucha relevancia, de mucha influencia, una persona sumamente capacitada, que probablemente no me gustaría entablar yo porque se ve difícil argumentar con él, pero estaba argumentando con un cristiano, alguien que se dedica a la cuestión de la apología o la defensa de la fe. Y una cosa que descubrí en la conversación es que él argumentaba y decía que la religión o el cristianismo en particular no tiene ningún sentido y es algo que causa daño en lugar de ayudar. Es porque el Dios de la Biblia o el Dios de los cristianos es aquel que demanda muerte y sacrificio. Porque esta gente típicamente conoce la palabra de Dios y sacan cosas a su conveniencia. Y dice, ahí yo veo sacrificios e inclusive, ¿qué es eso de que va a matar a su propio hijo? O sea, ¿qué lógica tiene eso? Y la otra cosa que dijo, que es la que más me llamó la atención, bueno, todo me llamó la atención, pero eso en particular, la segunda, es cuando dice él que la Biblia, lo cual es cierto, no se opone a la esclavitud. Inclusive hay un libro en la Biblia que se trata de un esclavo, su nombre es Filemón. Y dice, ¿por qué la Biblia no se opone a la esclavitud? Viendo cómo está la situación en cuestión de tráfico humano, cómo está la situación en la cual el Me Too, hashtag Me Too movement, de la cuestión de la desigualdad, del abuso en la mujer, en fin, todo lo que conocemos alrededor del mundo. Y dice, y la Biblia, no hay un mandamiento dentro de los 10 que diga, no poseerás, no comprarás, no abusarás a tu prójimo, de lo cual es cierto. Y a dónde voy es esto. Ese tipo de mentalidades, ese tipo de cuestiones que está la gente sacando a conveniencia, yo lo veo como el producto de esta confusión. Y todo esto lo menciono porque el propósito principal del gobierno, la razón por qué está establecido el gobierno, es para proteger, para defender y mantener la santidad de la vida. Y digo la santidad porque la vida es santa, porque la vida es preciosa. El valor de la vida no está basado en el individuo, de que simplemente mi vida vale porque soy yo, por la inversión que tengo, porque el valor de la vida está basado en que de toda la creación, el Señor solamente en el hombre es en el cual Él, ¿qué hizo con él? Sopló y fue a ser ¿qué? Un ser. ¿Qué es lo que implica? Que solamente en el hombre Dios puso su espíritu. Entonces el valor del hombre está basado en lo que Dios ha puesto en él. Por lo tanto, cada vez que alguien toma la vida de alguien abusa la vida de alguien, no solamente está destruyendo la vida de esa persona, lo cual está mal, pero está
está lidiando, está entablando una situación difícil con el creador de la vida, con el que representa a esa vida. Y es ahí entonces donde yo quiero invitarles a que piensen conmigo por un momento en lo que estoy diciendo, porque este argumento entre el ateo y entre este líder cristiano o religioso, en la cuestión del ateo, él está argumentando que la Biblia no se opone a la esclavitud, que la cuestión de los sacrificios, cómo es posible que si hay un Dios, Él haga a través de abusar a los animalitos. ¿Recuerdan eso? Porque hoy en día hay muchos movimientos donde anoche estábamos viendo la televisión, mi esposa y yo, y está el comercial donde si mandas $19 va a ser para la protección de perritos y gatitos que están en desaveniencia, hay que adoptarlos, ¿verdad? Entonces alguien que ama a los animales lee la Biblia y dice sacrificio de animales. ¡Hey, espérame! Todo eso lo entiendo, pero me tantito. Mi punto es este. Mi punto es que en la cuestión del gobierno, de la confusión que hay, es que nosotros luchamos, nos oponemos, tratamos la igualdad civil. En los 60 hubo el movimiento de luchar por igualdad, que la gente opinara, que la mujer opinara, que la mujer, los niños, todo eso es importante, pero no tenemos problema con el aborto. Entonces, ¿cuál es la lógica de que decimos mientras no nazca es simplemente tejido? Cuando nace ya, ahora sí, lo llamamos un ser viviente. Lo menciono porque, otra vez, la manera en que Dios ha usado y instituye a su siervo, que es el gobierno, recuerden que es un ministro, el gobierno, es con cuerpos policiales. Entonces estamos obviamente agradecidos del law enforcement, sobre todo cuando tu hija de 21 años vive a 7 horas de tu distancia y si ella en algún momento está en problema, tenemos la habilidad de agarrar el teléfono y marcar ¿qué número? 911, ¿verdad? Entonces tenemos esta cuestión que está ¿para qué? ¿Cuál es la función? Y en la cuestión de la espada, o en este caso, que son temas controversiales, yo estoy consciente, no tengo el tiempo para hablar de ellos, pero eso es lo que la Biblia enseña de la muerte capital. De que en un momento es vida por vida. Y otra vez, no estoy diciendo que estás de acuerdo conmigo o que estás de acuerdo en esa enseñanza. Todo lo que estoy haciendo es diciendo, esta es la función del gobierno. Bueno, esta confusión que estoy mencionando hace 2000 años era una realidad. Y aquí está la evidencia de ello. En el capítulo 16, en una conversación íntima entre Cristo y sus discípulos, es ahí donde ellos, los cuales son los discípulos, dice la Biblia que comprendieron. Lo cual es, ¿qué es lo opuesto a comprender? ¿No comprender? Que te pasa por arriba y dices tú, ok, no estoy completamente seguro, pero ok, echamos una moneda y a ver si eso jala. No, sí, aquí el asunto es que ellos comprendieron y lo que entendieron es que Cristo, todo lo que dijo previo, se trataba de que se cuidaran no tanto de la levadura del pan, sino que se cuidaran de ¿qué cosa? De la confusión de los fariseos y saduceos. De las personas que eventualmente estos grupos religiosos no era tanto el problema que estaban confusos, y ese es el riesgo, El problema no es tanto lo que sucede, el problema no es que estas dos entidades hoy en día estamos confundidos, el problema es cuando estás confundido y no sabes que estás confundido. Ese es el problema. El problema es cuando un ciego guía a otro ciego. El problema es cuando a lo malo le llamamos bueno y a lo correcto le llamamos incorrecto. Entonces, lo que está diciendo Jesús simplemente es esto, es de que este grupo de hombres, de religiosos, de líderes religiosos, su enseñanza era algo que era confusa. Esta confusión simplemente para el fariseísmo y los saduceos era simplemente que ellos no estaban en contra de Dios, simplemente Dios empezara como un siervo cósmico, de que la vida siempre empieza ¿con quién? Conmigo, termina conmigo y al final se trata de mí. Entonces piensen en ello, fariseos y saduceos estaban de acuerdo con el Dios, simplemente fuera un Dios que respetara sus derechos, su antigüedad, su conocimiento, su religiosidad, y si tenían insignias porque fueron desde que estaban chiquitos, todo eso es porque ahora yo tengo un sentido, en inglés decimos entitlement, donde Dios me debe. El problema cuando tú empiezas cualquier conversación contigo, con lo que te pasó, con lo que te hicieron, con lo que sueñas, con lo que deseas o con lo que eventualmente no has podido hacer, es que eso va a moldear ¿qué cosa? No solamente lo que piensas, pero también lo que haces, porque ya lo he dicho esto siempre, toda actitud que tomamos tiene sentido en nuestra mente, ¿no es cierto?
toda actitud que tomamos, independientemente si es buena o sea mala. En este caso, Cristo está diciendo, cuídense no de la levadura del pan, cuídense de la enseñanza de los fariseos, porque lo que va a terminar sucediendo es que vas a poner o vas a tratar de poner a Cristo, a Dios, como un sirviente cósmico. Eso es lo que yo argumentaría que es el problema del gobierno hoy en día y de nuestras iglesias, porque una vez más, hemos confundido salvación con moralismo. Y otra vez, yo no tengo nada en contra. Inclusive aquí la palabra sería santificación, nada más que no la quiero usar esa palabra para usar algo que fuera un poquito más común. Pero hemos dicho que Cristo me salva y ahora está en mí simplemente tratar de luchar para realmente llegar al cielo. Esa no es la enseñanza de la Biblia. La enseñanza de la Biblia es esta. Es que toda conversación, todo pensamiento, todo sentir, todo hablar, todo nuestro ser tiene que empezar ¿con quién? No con nosotros, con la persona de Cristo. Y al empezar con la persona de Cristo, lo que estoy implicando no es lo que tú y yo creemos de Cristo. Eso es extremadamente importante, porque no somos robots y tenemos, como dije al principio, tenemos la imagen de Dios puesta en nosotros y parte de su imagen es lo que se le llama libre albedrío. Entonces es importante decidir y abrazar y tener una opinión de Cristo, pero lo más importante no es lo que yo creo de Cristo, lo que tú crees de Cristo o lo que tenemos en común con Cristo. Lo más importante es lo que Cristo dijo, no de nosotros, pero ¿de quién? De sí mismo. Eso es lo más importante, porque lo que Cristo dijo de sí mismo establece la conducta de Cristo. Establece la razón. En otras palabras, vean, es el reto para esa generación de hace 2000 años que se los dije en su momento. Capítulo 16 es la entrada o es el preámbulo a la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal, el aposento alto, celebrando la Pascua. Sale Judas, sale Jesús, ahora al huerto, vienen por él, se lo llevan, lo enjuician, lo golpean, lo crucifican. Y aquí está el punto: nunca a ellos, a los discípulos, nunca entendieron que basado en lo que Cristo era y lo que dijo de sí mismo, Él tenía que ser el siervo sufriente. Entonces estos líderes, estos hombres que habían leído y conocían Isaías 53, no hacían la conexión. ¿Por qué? Porque Cristo no encaja la idea preconcebida que yo tengo de lo que Cristo debe de ser. Así es que no sé si les ha pasado a ustedes de que en un momento dado no nos oponemos a Dios, siempre y cuando Dios sea mi, ¿qué cosa que dijimos? Mi sirviente cósmico, que Cristo piense como yo, sienta como yo, actúe como yo. Y sí, ese no es Cristo. El punto aquí es cómo es que Cristo vivió por 33 años. Y eventualmente lo que hace la combinación de ambas cosas es que nos hace a todos, no a ti, porque la salvación no es solamente la salvación no es solamente de la justicia de Dios, de la venganza de Dios, de la ira de Dios. Esa es la primera salvación que tenemos. Tememos a Dios. Es cuando Cristo calma la tormenta. Estando en el barco, recuerdan que estaba dormido, los discípulos paniquean, le hablan a Cristo, Él se levanta y calma la tormenta. Y pasan de un temor de morir, pasan a esta expresión de terror, temor a terror. Y dicen, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas, qué cosa? En otras palabras, es a lo que me refiero cuando digo que somos salvos de Dios. Tenemos que tener ese terror que nos lleva a reconocer la santidad de Dios. Después de ello somos salvos de nuestras personas, de nosotros mismos, de nuestra propia idiosincrasia. Cuando eso se combina, nos convertimos en la expresión no de la iglesia, no de lo que nuestros pastores nos enseñaron, no de lo que los valores que abrazamos. Nos convertimos en la expresión de lo que Cristo dijo de sí mismo y de los 33 años que Cristo vivió en la tierra. Por lo tanto, esto lo que significa es que para nosotros es que la vida de Cristo, lo que Él dijo de sí mismo, es el qué de la vida, es el qué de las cosas. Así es que una vez más, piensa en tu sexualidad, piensa en tus relaciones, piensa en tu vejez, piensa en tu juventud, piensa en tu soltería, piensa en tu matrimonio por segunda vez, cualquiera que sea el caso. Cristo define esas cosas, no tus preferencias personales. Ahora, suena un poquito así medio agresivo y yo sé, pero me gustaría que lo tradujeran como libertad. Porque no sé si se han dado cuenta de ello. Para los que tenemos el privilegio de criar hijos, es bien difícil criar hijos. Es un reto, es un privilegio, pero es un reto. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando Cristo pone su estampa, su firma como un aval y dice, la manera en que estás criando a estos hijos, estoy de acuerdo, porque los crías no como tú piensas que deben ser criados, pero como yo dije que deben de ser criados. Lo que pasa es que Cristo dice, yo me hago responsable por el futuro de tus hijos. De otra manera, es simplemente yo lo crío como yo pienso, quiero, deseo, o
soy negligente, y ya cuando crecen y la cosa se pone difícil, ahora sí, Señor, yo te lo consagré a ti. Es que, Señor, yo oré antes de que le cantaba himnos cuando estaba en el vientre. Y qué bueno que le cantaste himnos. Pero Él no es sirviente cósmico, ¿verdad? Él no está aquí para simplemente enderezar nuestros errores y pórtese bien, por favor, no lo vuelva a hacer. O la clásica, 1, ¿recuerdan a la mamá del niño? 1, 2, y el huerco está atacado. 3, y acabo de ofender a algunos de ustedes, mil disculpas, pero es el punto aquí, de que simplemente cuando abrazas a la persona de Cristo, Él define las cosas. Él define la iglesia, Él define el gobierno, Él define tus sentimientos, lo que te hicieron, en fin, todo. Eso implica que ahora la perspectiva de Cristo explica el por qué haces lo que haces. En otras palabras, si esto lo olvidamos, si esto lo ignoramos, lo que va a terminar sucediendo es que vamos a hacer lo que Cristo dijo por obligación. Y la clásica es esto, que gente me va a preguntar, gente me va a mandar un mensaje, y otra vez, espero no ofender a nadie, pero me van a decir, ¿es que tengo que bautizarme? ¿Es que tengo que aceptar a Cristo? No, ¿qué es la pregunta correcta? ¿Realmente puedo? Porque en este caso, si Cristo define mi matrimonio en lugar de mi amor por mi esposa o mi desamor por mi esposa, si Cristo define mi matrimonio en lugar de lo que ella siente por mí, ahora no es que tenga que amar a mi esposa, ahora es que puedo amar a mi esposa. No es que tenga que criar a mis hijos, ahora es que no es que tenga que diezmar, ahora es que puedo diezmar. ¿Sí ven la diferencia? Y entre paréntesis, esas preguntas, las dos son legítimas. A mí me conviene más la segunda, porque hay días en los cuales es difícil diezmar, es difícil. ¿Sí me explico? Hay días en que es difícil hacer eso. Entonces, como no quiero depender de mi perspectiva y no quiero depender de la definición de las cosas, ¿sí? Quiero que el porqué de mi actitud esté basado en el aval, en el que se hizo responsable no solamente de mi morada después de que muera, pero lo que pasa mientras estemos vivos. Al final, todo eso, lo que sucede es que Cristo, cuando Él se convierte en el aval y abrazamos lo que Él dice de sí mismo y su estilo de vida, Él nos da otra vez la garantía, la libertad de expresarlo de acuerdo a nuestro contexto. Él nos da la oportunidad de decir que en este caso tenemos 3 cultos. El primero son himnos, el segundo, aquí estamos, el tercero va a ser diferente, porque la expresión cambia porque la base no ha cambiado. Una vez más, la expresión cambia porque la base no ha cambiado. Esto es lo no negociable, esto lo ponemos negociar. ¿Cómo hacemos iglesias? Estamos en Venezuela, estamos en Afganistán, si estamos en casa o estamos, ¿sí me explico? Pero el punto de la historia el punto de la historia no es que adoremos a Cristo, el punto de la historia es a quien adoramos. Una vez más, la adoración es importante. Y la manera en que a ti te gusta adorar, como tú entiendes, tu preferencia en idioma, tu preferencia, eso es importante y qué bueno. Y tratamos de acomodarnos unos a otros. Pero lo más importante que es a quién adoramos. El hecho que estés casado es importante y ojalá no te divorcies, eso es importante. Pero ¿qué es lo más importante? Que a través de tu matrimonio, de cómo nos tratemos unos a otros, de que tengamos hijos o nietos o trabajo o salud o sexualidad, lo más importante es que sean vehículos a la exaltación del motivo, la razón, el objeto de por qué adoramos. Y eso para nosotros se traduce en esa adoración, que eventualmente esa adoración, la adoración a Cristo lo que hace es que nos lleva a una relación o relaciones en las cuales estas relaciones existen, donde literalmente como afilar un machete o un cuchillo es metal con metal, donde la meta de ello no es simplemente tener homogeneidad entre nosotros o la clásica, la democracia, porque hay que votar y cosas por el estilo. No estoy en contra de ello, siempre y cuando nuestras relaciones, en la carta de los Efesios, Pablo dice esto, no es tanto que toleremos nuestras diferencias, pero en Cristo, cuando la meta es la exaltación de la mente, el sentir, el hablar, el pensar, el actuar de Cristo, nuestras diferencias son celebradas. Nuestras diferencias no simplemente son toleradas. Al final de ello es que se traduce en el único, escuchen esto, en el único, y esto es relevante para mí porque esta semana fui a cargar gasolina en Sam's y me llevé la sorpresa de que ya se me venció la tarjeta. Así es que pregúntenme si pude agarrar gasolina de Sam's. La pantallita dijo que la tarjeta que la membresía está cancelada. Entonces, cuando hablo de membresía en la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo tenemos un solo privilegio de ser miembros. ¿Cuál es?
Es el único privilegio. Y otra vez, yo sé que este no es un mensaje que va a ayudarme a correr en la política o en cualquier otro tipo de experiencia, porque siempre es haciendo promesas de que si te unes es que te va a ir bien, nunca te vas a enfermar. Ese es evangelio de la prosperidad. Eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es que si tú abrazas lo que Cristo dijo de sí mismo y practicas el estilo de vida de Cristo, la transformación de tu mente y tu corazón va a ser tal que en lugar de continuar viviendo esta vida pensando que tus papás, tus abuelos, tus hijos, tus tíos, tu iglesia, tu gobierno te debe, por lo tanto deben de servirte a ti, tienes la habilidad ahora de convertirte y unirte, como dice Pablo en Filipenses, unirme a Cristo en sus, ¿alguien sabe de qué está hablando Pablo? ¿En sus qué? En sus padecimientos. En lo cual no es tanto que promovamos el sufrimiento, pero entendemos que el sufrimiento en la vida, el cual honre a Dios, es para desarrollar en nosotros lo que Cristo dijo de sí mismo y el carácter, la esencia de Cristo en nosotros. Todo esto para nosotros lo abrazamos en este primer valor, que es la adoración al Señor, es la adoración a Cristo, en la cual Pedro en el versículo 16 la va a presentar. La adoración a Cristo es simplemente decir que tú eres ¿quién? Tú eres la persona que tú dijiste que eres. En otras palabras, Pedro tenía su propia opinión de quién Cristo era. ¿Cómo lo sé? Porque si leen los siguientes versículos que no vamos a leer, después de esto Cristo anuncia su muerte. Una vez más, la anuncia. Y Pedro dice, nunca te dejaré que te tomen a ti. ¿Y qué le contesta el Señor? Apártate de mí. En otras palabras, está diciendo esto, Pedro, tu opinión acerca de mí es secundaria. Lo que es la adoración, cuando vemos a Cristo como el objeto, sí, adorar a Dios es simplemente abrazar lo que Él dice de sí mismo. Entonces cuando Pedro dice tú eres el Cristo, simplemente lo que estamos entendiendo es que Él es quien dijo que Él era, y que sus 33 años de vida, después de caminar contigo, en este caso por 3 años y medio, Pedro con Jesús, porque es el final de su jornada, es que Pedro está entendiendo todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo hizo, toda la manera en que Cristo trató con el gobierno, con sus padres, en fin, cómo se navegó su vida. Sí, esto de Mesías o la obra de Cristo, si ustedes pueden imaginarse una lápida, un sepulcro, tiene 2 fechas en la lápida, la fecha de nacimiento, la fecha de función. Cuando hablamos del Mesías, de la obra de Cristo, estoy hablando de la línea que está entre las 2 fechas, porque esa línea en inglés se le llama the dash. Esa línea representa lo que pasó cuando tú y yo llegamos y tomamos el primer y lloramos, ¿verdad? Típicamente y llora el bebé cuando nace. Y la otra fecha representa cuando la persona toma su último. Lo que pasa por 35, 70, 80 años, lo que sea, ese dash es lo que representa los 33 años de la obra. Entonces Pedro está diciendo, tú eres Mesías porque tú eres todo lo que dijiste. Y esto que Cristo dijo, una vez más, es lo que nos permite abrazar la agenda de Cristo, iniciando con este concepto de adoración. De otra manera, si no abrazamos, creemos, tomamos y sobre todo, esa es la palabra que quiero que se lleven, si estos 33 años no los vemos como algo que ha sido acreditado a nuestra cuenta, vamos a cometer el error de decir, Cristo es suficiente, su muerte, su vida es suficiente para que yo sea perdonado, pero el resto de mi vida no puedo vivir como si nunca hubiera pecado. Siempre voy a tener la secuela, las consecuencias. Mi esposa me va a recordar de lo que hice, tal vez mi cuerpo, porque ahora que dejé de fumar después de estos años, el cáncer o lo que sea, de lo cual yo sé que hay consecuencias. Pero lo que estoy diciendo aquí es que la obra de Cristo no es algo que simplemente lo tenemos que abrazar para creer en Él, sus 33 años, pero de acuerdo a la palabra de Dios es que esta persona ha sido acreditada a nosotros. ¿De qué manera? Bueno, ha sido acreditada de esta manera, de que sus 33 años en nosotros, porque el problema del hombre no es un cambio de conducta. Es importante el cambio de conducta, pero acuérdense, en Filipenses capítulo 3, cuando Pablo está lidiando con los judaizantes, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Fusionaron. Los judaizantes fusionaron esta experiencia, que los judaizantes en Filipenses capítulo 3 están diciendo, para poder abrazar la salvación tienes que regresar a los rudimentos de la ley.
Y Pablo está diciendo, time out. Los rudimentos de la ley, que es una vida, una conducta apropiada, es importante, pero eso es el producto de una declaración legal de quién eres. De que independientemente de dónde vienes, de que independientemente qué es lo que has alcanzado en esta vida, hay una transacción legal, hay un estatus legal. En mi caso fue el día que el presidente Obama en el 2008, el día que él se convirtió en presidente, ese día yo estaba en Harlingen haciendo y declarando mi nueva ciudadanía en Estados Unidos, donde legalmente yo soy naturalizado, pero legalmente soy un ciudadano de esta nación. Legalmente, ¿me explico? Tal vez no hablo como americano, obvio que no me veo como americano y mi trasfondo no es americano, pero en cuestión de legalidad, ¿cuál es mi estatus en este país? Entonces, esa es la salvación. La salvación es que el problema del hombre no es que Dios simplemente le ayude a cambiar su conducta. El problema del hombre es que legalmente estamos, ¿qué cosa? Separados de Dios, de que legalmente lo que se nos ha olvidado es que la justicia de Dios es literalmente la que nos mete en problemas, porque de acuerdo a la justicia de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, es lo que explica por qué lo que el ateo estaba argumentando en su conversación, y es lo que nunca va a entender un ateo, es porque el ateo nunca va a iniciar con la justicia de Dios. ¿Con quién va a iniciar el ateo? ¿Con quién va a iniciar la conversión típicamente? ¿Con la justicia de quién? Con la mía. Por eso es que ya no estoy casado con ella, porque ella no me complace. ¿A quién? A mí. Por eso es que no voy a esa iglesia, porque en esa iglesia no me siento a gusto. ¿Quién? Yo. ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? En otras palabras, tenemos que iniciar con lo que Dios es, con lo que Él dice de sí mismo, de tal manera que cuando tú te das cuenta quién es Él, estamos emproblemados. Las buenas nuevas del evangelio inician con malas nuevas. Las malas nuevas es que alguien tiene que morir. ¿Y quién es el que muere? ¿Recuerdan a Moisés cuando Dios quiere literalmente crear un genocidio con su propia gente por la idolatría? Y Moisés dice, tómame a mí. Y Dios le dice, es que si tú murieras en lugar de ellos no haría ninguna diferencia, porque la muerte tiene que ser una muerte que satisface ¿qué cosa? La justicia, no de la gente. ¿La justicia de quién? Tenía que haber un sacrificio perfecto. Por lo tanto, véanme tantito, el Dios que demanda justicia, Él no es justicia, Él la demanda, Él es amor. Y ese Dios de amor que de Él emana justicia es el que desde Él emana el amor. Entonces la justicia de Dios fue manifestada a través del justificador. Entonces, una vez más, cuando hablo acerca de esta salvación, cuando hablo acerca de esta adoración, es entender que Él es el Cristo. Tú eres justo, tú eres perfecto, tú eres sacrificio, tú eres todo, tú eres aquel. Pedro no lo sabe esto, pero yo se los voy a platicar, porque ahora que conozco a Pedro y veo sus escritos, y ahora que veo la película desde el final, me doy cuenta que Cristo no solamente es perfecto, Cristo nos ha dado su perfección. Esa perfección lo que hace está basada en lo que Él es el Hijo, Él es un miembro de familia. Por lo tanto, esta mañana quiero que recuerden que es la combinación de ambas. Es lo que Él dijo de sí mismo y lo que Él hizo por 33 años. Esto es lo que produce la adoración. Esto es lo que simplemente hace que el hombre emane, fluya el deseo de adorar a Él. Lo hermoso de esta adoración, y aquí está lo que espero que se lleven en esta noche, es que cuando adoras, tú eres, ¿qué cosa? En inglés es la palabra blessed, es la palabra que en Mateo 5 se usa en las bienaventuranzas. Bienaventurado es, dichoso, bendecido eres tú, hijo Simón, hijo de Jonás. Y esa es la bendición. La bendición no está en la confesión, la bendición no está en ti, Simón, aunque tú eres bendito, pero la bendición es que a través de, una vez más, a través de, esa es la bendición, a través de que te diste cuenta de la justicia de Dios, recibiste la justicia desde Dios. De que en esta mañana no es suficiente reconocer el pecado, es darnos cuenta que a través de Cristo Él es el Hijo del Dios viviente, y que la bendición, lo que encontramos en poder adorar a Dios, véanme tantito, la adoración, la comunión, el reconocer todo lo que Él dijo de sí mismo y el abrazar el estilo de vida de Cristo, no es una garantía, no es una fórmula simplemente de que Él va a quitar el cáncer, va a restaurar el matrimonio o va a traer paz en medio del mundo que vivimos. Que lo puede hacer el Señor, sí lo puede hacer, pero véame tantito, eso va a suceder cuando Él venga por segunda vez. Mientras estamos en este mundo, tenemos que entender
Y esto es lo que produce la adoración. Es entender que la bendición del hombre cuando adora, la razón que estamos aquí, la razón que tenemos que comprometernos a todo lo que hemos dicho, es porque al final lo que tienes, al final lo que te queda es la persona de. Al final dejas de ser un huérfano y te conviertes en un hijo del Padre. Al final dejas de ser un forastero y eres parte de la familia de Dios. Al final dejas de simplemente tener un montón de teorías o de filosofías o de doctrinas o de argumentos o de prácticas religiosas, pero al final eres familia. Al final entiendes que en Juan capítulo 14 habla Cristo acerca de que no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, creen también en. Porque esa creencia, esas virtudes, esas habilidades es con el propósito de que voy a preparar ¿qué cosa? Voy a un lugar en el cual lo preparo, porque al final lo que no quiero, véame atento, no quiero la mejor versión de ti, te quiero a ti. De que aquí el punto es de que corrijas tu manera de pensar en ti. Eventualmente vamos a hablar de eso, pero en este momento salvación es simplemente entender que al final de la historia la bendición de tener a Jehová como mi pastor, Salmo 23, no es la ausencia del valle de sombra y de muerte, es que aun cuando pasamos, Dios al final lo que nos entrega es su misma persona.